Soy Rubén Rojas, le presento la información más relevante de la semana del 21 al 25 de julio de 2025. El analista Jesús Silva Herzog recordó cuando Adán Augusto criticaba al expresidente Felipe Calderón y el secretario de Seguridad Genaro García Luna. Decía que Calderón era culpable por ignorar lo que hacía su secretario o por no saber y no hacer nada por evitarlo. Resulta que Adán Augusto revivió la misma historia. Sin embargo, Morena asegura que se trata de un caso diferente. Silva Herzog criticó la actuación de Morena al recibir con aplausos a un hombre con un actuar dudoso. Adán Augusto se defiende alegando politiquería en lugar de hacerse responsable de sus actos. El actuar del senador morenista lo hace insostenible en la Cámara Alta, daña la imagen de Morena, la del gobierno federal y de México, cuando los ojos de Estados Unidos están encima de nuestro país por el presunto control de los cárteles. A ver, vamos a los hechos. Dice la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, que Morena no protege a persona alguna. Lo que estamos viendo es que Morena sí protege a persona alguna. Dice la presidenta de la República que Adán Augusto López no merece el linchamiento mediático por culpa de su amigo criminal Hernán Bermúdez Requena, prófugo, fue en su momento líder de la Barredora, cómplice de narcotráfico, extorsión y robo de vehículos. ¿A poco ese poderoso compadre, me refiero al gobernador, ignoraba los enredos criminales de su cuaderno de cuadritos? Y si lo ignoraba, como afirma, no queda como... Pues dígalo usted, hombre. Aunque se enojen, vaya que Adán Augusto le robó la nota al Consejo Nacional de Morena con uno, Jesús Silva Herzog Márquez, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, colaborador del diario Reforma, no se lo pierda todos los lunes. Jesús, bienvenido. ¿A poco Adán Augusto no sabía las tranzas de su cuaderno de cuadritos? ¿Cómo te va? ¿Qué piensas de todo esto? ¿Cómo la ves? ¿Cómo la Pepe, respiras? qué gusto verte, de nuevo una alegría volverte a ver. Gracias. Y bueno, yo creo que hay que recordar lo que decía el propio Adán Augusto en relación a la misma historia que se presenta simplemente con personajes distintos. Preguntaba a Adán Augusto López hace unos años cómo era posible que el presidente de la República no se enterara de los tratos de su secretario de Seguridad Pública con el crimen organizado. ¿Cómo era posible que no tuviera conocimiento? Y tan grave sería, decía él, que estuviera enterado como que ignorara lo que hacía un funcionario que él había nombrado. Es exactamente la misma historia, Pepe, ahora con nombres distintos, con militantes de partidos diferentes, pero es el mismo asunto, el de la culpabilidad de uno que ya fue señalada por los tribunales norteamericanos, que es el caso de García Luna, y el hecho de que el secretario de Seguridad Pública, nombrado por Adán Augusto López, es un prófugo de la justicia. Y yo creo que eso es gravísimo. Me parece que la respuesta de Morena es alarmante, es un escándalo que se reciba a este hombre con gritos de no estás solo, que se desplieguen carteles como los que acabamos de ver, chilangos con Adán Augusto, porque lo que refleja es que Morena está actuando como un partido que defiende a los suyos independientemente de que pues hayan estado involucrados o sean sospechosos de estar involucrados con el crimen organizado. Dos Yo preguntas, Jesús. Esto es, dicen ellos, dice Adán Augusto, dice la presidenta, que esto es politiquería. ¿Tú crees que de verdad detrás de esto hay politiquería? Hoy escribes en el periódico Reforma señalando que los morenistas desde la soberbia del poder están por encima del resto de los mortales, que son moralmente superiores. Es que no es politiquería, es exigir responsabilidad política. Desde luego que tiene razón la presidenta cuando pide que no haya linchamientos. Nadie está pensando que se le meta a un calabozo sin ningún juicio al exsecretario de Gobernación de López Obrador.
pero hay una responsabilidad política ya en este momento que es el que el exgobernador de Tabasco nombró a un hombre que es un prófugo de la justicia y en ese sentido su permanencia en el Senado como líder de los legisladores morenistas, a mi juicio, es insostenible. No solamente causa un daño enorme a Morena, no solamente genera un costo enorme para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, sino que pone al país en una situación de enorme vulnerabilidad en el momento en que el ojo de los Estados Unidos está precisamente en esta relación de complicidad de los distintos gobiernos de México con el crimen organizado. ¿De qué manera podemos nosotros sostener que hay este deslinde entre el poder político y el crimen organizado si una persona que está señalado de haber nombrado al jefe de un cártel, de un grupo de la delincuencia organizado en Tabasco, es el líder de los morenistas, el líder del partido gobernante en el Senado? Esto no solamente es un asunto que daña la imagen de un partido político, nos pone a todos los mexicanos en una situación de enorme vulnerabilidad. Jesús, te agradecemos mucho, como siempre, tu puntual comentario. Un gusto verte de nuevo, Pepe. Un abrazo fuerte. Igualmente, gracias, el maestro Jesús Silva Herzog Márquez. La doctora María Amparo Casar calificó de candente lo que ocurre al interior de Morena. Lo que tanto criticaban se volvió contra ellos. Morena acusó a la oposición de buscar cualquier resquicio para golpearlos. Sin embargo, no se da cuenta que es fuego amigo. Los integrantes del partido en el poder denuncian delitos cometidos por los propios morenistas. Aún así, tratan de que Hernán Bermúdez cargue con toda la culpa y conservar la moral de Adán Augusto y del partido propio. El salvamento de Adán Augusto tendrá costos importantes. Hay que esperar la reacción de la presidenta. ¿Tiene órdenes de proteger a personajes importantes del partido o es decisión personal? El escándalo político detonado por el prófugo Hernán Bermúdez se está llevando entre las patas a Adán Augusto López Hernández, quien no es un morenista cualquiera. Es, sin duda, un peso pesado de la 4T que está manchando la renovación política de Morena, que pretendía colocar a su militancia por encima del resto de los mortales por ser política y moralmente superiores a los de antes. Pero le preguntaría entonces a la doctora María Amparo Casar, siempre a todas horas en su juicio, si ella cree que Adán Augusto es un hombre derrotado o la presidenta de la República lo salvará a capa y espada, siendo un hombre cercanísimo, casi hermano de Andrés Manuel López Obrador. Búsquele, búsquele y verá que por ahí va. Esto lo mantendrá en su posición senatorial a como dé lugar. Ya verá. ¿El escándalo afectará a Morena en las elecciones del año entrante? Es pregunta con uno. María Amparo Casar, un saludo muy cordial. ¿Cómo te va? Muy buenas noches, bienvenida. Hola, Pepe, muy bienvenido de regreso, ya te extrañábamos. Y el tema pues está candente, y candente sobre todo porque se les ha revertido primero todo el discurso con respecto a García Luna. Pues ya no pueden ellos argumentar como argumentaban, ¿sí? O el mismo López Obrador cuando decía que no hay nada de lo cual el presidente no está enterado. Ya han salido varias investigaciones de organizaciones, de la prensa, etcétera, que esto ya se sabía, que ya se le habían pasado reportes desde entonces a Dan Augusto cuando era gobernador y lo nombró, y que siguieron y bueno, pues no hicieron caso. El punto es, mira, no quiero aventurarme, Pepe, a decir que la unidad está en riesgo, al menos todavía, pero sí te diría que hay signos muy inquietantes que se dejan ver por todos lados de lo que llamó en el último Congreso Nacional de Morena, llamó Alfonso Durazo, que andan los opositores buscando rendijas. No, yo creo que no hay rendijas que andemos buscando. Lo que está ocurriendo es que esas voces malintencionadas que llama el propio Durazo, pues son de adentro de casa. Tú fíjate, Pepe, la cantidad de actos de corrupción que han, digamos, definido, dado a conocer a la luz pública o como tú quieras,
los propios morenistas. Desde el otro día, el director de Profeco hasta, bueno, pues hasta el último escándalo, que es el de Hernán Bermúdez Requena. Y pues en ese sentido están fritos porque pues no, ya no son los críticos o la prensa o las voces malintencionadas los que están acusando, sino son los mismos periodistas, digo, los mismos morenistas, ¿sí? Que han tenido que reconocer el huachicol, que han tenido que reconocer que en el Estado de México los presidentes municipales estaban coludidos con el crimen organizado. Por eso organizó Omar García Harfuch esta purga que hubo y que se llamó ahí tú me recuerdas, la Operación Operación Enjambre. Enjambre en el Estado de México. Exacto. Así que son hoy ellos mismos los que han develado muchos de los actos de corrupción y que van en contra, desde la carta que les mandó en mayo la presidenta Sheinbaum, de que no cayeran en esas conductas de tráfico de influencias, de desvío de recursos públicos, Claro. que ellos eran distintos, ¿sí? Pero Ahora, estás percibiendo, María Amparo, perdón sí, que te interrumpa, sí, estás claro. percibiendo que hay la intención de sí, empinar hasta donde se pueda todo lo que tiene que ver con el prófugo, con el exsecretario de Seguridad del gobierno de Tabasco, y tratar de rescatar al soldado Adán Augusto a como dé lugar, para que no se hunda en los pantanos, no de los Everglades de la Florida, Sí, donde claro. están nuestros mexicanos ahí deportables, sino salvarlo a como dé lugar, porque salvar al soldado Adán Augusto es salvar la moral y la cuarta trail, Sí, y el sí. bienestar, etcétera, y alejarnos del malestar. Es más que obvio. Yo creo que sí, como abriste ahora este segmento de el noticiero, que la impunidad, digamos, de Adán Augusto la están tratando de garantizar. No fue un nombramiento, tú recordarás, de Claudia Sheinbaum, fue un acuerdo, cuando el acuerdo sucesorio al interior de Morena, que al segundo y al tercer lugar les tocaría ser líderes de las bancadas, ¿no? Entonces, pues, por eso está ahí Monreal, por eso está este. Creo que harán todo lo posible por salvarle el pellejo a Adán Augusto, pero va a tener costos en términos de que ni la honestidad valiente, ni el no robarás, no mentirás, y ¿cuál era otra? No No robar, no mentir traicionarás. y no traicionar, pues no les está resultando. Y te insisto, el fuego amigo viene desde dentro. O sea, parte del huachicol lo reveló la Marina. Lo de Profeco que te estoy comentando, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno tiene 13 investigaciones por faltas relacionadas con la corrupción en Birmex. Y así me puedo ir Sí. con varios ejemplos en donde lo que está privando es la impunidad. La pregunta, Pepe, es si la presidenta tiene órdenes, ¿sí?, de salvar a ciertos personajes que le fueron heredados. Uno de ellos, desde luego, Seguro la Adán tiene, Augusto. María Amparo, seguro la tiene, y esto lo demostrará el tiempo y al tiempo. Gracias, María Amparo, como siempre, por tu valiosa, muy valiosa colaboración. Muy bien. Pepe, estamos juntos el próximo martes. Sin duda y sin falta. Gracias, la doctora María Amparo Casar. El miércoles Alejandra Cuyen habla sobre el grupo criminal La Barredora. Señala que la población es la más afectada ante las acciones de estos criminales. La captura de los líderes habla bien de las autoridades. Sin embargo, cuando cae uno, surgen otros. La Fiscalía General de la República no mueve un dedo para investigar al senador morenista, ¿o tiene instrucciones de no hacerlo? La única preocupación de Morena es que las autoridades de Estados Unidos detengan a Hernán Bermúdez y diga lo que sabe. Alejandra Cuyen destaca la inacción de las autoridades en Tabasco, o por el contrario, si deciden actuar, ¿tendrán el respaldo del gobierno federal? La pregunta es, ¿Tabasco va a ser un estado como Sinaloa? ¿Va a tomar el mismo camino de lo que sucedió, lo que está sucediendo en aquella entidad? Mire, la violencia en Tabasco está aumentando y hay pocos avances en las investigaciones de los vínculos políticos.
Con uno, Alejandra Cuyen, analista política. Alejandra, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué te parece lo que está pasando en Tabasco? Qué gusto saludarte, Juan. A ver, lo que está pasando y viene pasando durante ya mucho tiempo en Tabasco es muy preocupante, no solo por la vulnerabilidad de la población que está expuesta. Presentabas hace un momento una nota donde están poniendo ponchayantas, donde incendian autos a media carretera. Sabemos que hay actos de vandalismo contra muchos comercios. Es decir, la población es aquí la más vulnerable ante la violencia. Yo no veo un escenario como el de Sinaloa porque la ruptura me parece que es distinta. En este caso no es un grupo criminal que se está dividiendo en dos, como pasó en el caso del cártel de Sinaloa. Lo que tienes es un grupo que va a tratar de defender todo el terreno que había ganado cuando el secretario de Seguridad Pública y las autoridades en general se lo permitían. Entonces, en la medida en que se descabeza a la barredora, porque por lo pronto el señor Bermúdez, pues en lo que aparece o no aparece, seguramente no podrá seguir mandando desde donde esté, y eso te genera, por supuesto, divisiones y posibles, digamos, intentos de peleas internas del mismo grupo. Toda una Acá lo que va a reestructuración. ser importante, claro, es una reestructuración interna, pero lo que va a ser muy importante es ver hasta dónde el gobierno federal apoya al gobernador May para que realmente puedan contener la violencia y puedan desarticular a estos grupos. El que estén agarrando a algunos de los líderes es una buena noticia, pero no es suficiente, Juan, para parar el tamaño de crisis y de impunidad que está viviendo Tabasco hoy en día. Alejandra, hoy capturan a El Pinto y supongo que esto pone a temblar a Hernán Bermúdez, a quien ya le están pisando los talones, según nos dicen, pero a quien yo no veo temblar para nada, al contrario, lo veo muy arropado, pues es a Adán Augusto. Lo veíamos hoy, de verdad una valla para que nadie se le acerque. Bueno, eso es, ahora sí que Morena lo define como la mafia del poder, es cuando todo el grupo está apoyando a cada uno de sus miembros y por ende no permite que se le toque ni con el pétalo de una declaración en el Senado. La verdad es que es muy burdo lo que estamos viendo. Adán Augusto estaría obligado, si tuviera dignidad y si realmente es tan impoluto como él dice, pues a retirarse del Senado, a que le quiten el fuero. Si él es inocente, no tiene nada que temer. Eso seguramente quedará deslindado una vez que se hagan las investigaciones pertinentes. Sin embargo, lo que vemos es una absoluta cerrazón a investigar. No solo no permiten los cuestionamientos políticos, ni siquiera dentro del Senado de la República, sino la Fiscalía no parece estar haciendo nada. Ya lo decía Fernández Noroña, que no hay ninguna investigación jurídica en contra de Adán Augusto. Entonces, aunque sea para deslindar responsabilidades, Adán Augusto tendría que ir ante las autoridades a declarar y a demostrar pues, que él no tiene nada que temer. Sin embargo, Juan, me parece que eso no lo vamos a ver. Está Morena completamente cerrado, ya la presidenta también lo está protegiendo, y lo que vemos es que Hernán Bermúdez puede o no aparecer. Ni siquiera está en México, se sabe que partió hacia Sudamérica a principios del año. Entonces, yo creo que la única preocupación que pueden tener dentro de Morena es que lo agarren los americanos primero, en cuyo caso, pues sí corren más riesgos de que siga filtrándose la información de lo que está sucediendo. A mí me parece que la captura del Pinto y la captura de todos estos líderes de segundo nivel o de tercer nivel no va a ser suficiente para dar con la cabeza de este individuo, ¿no? Llevaba muchos años con muchos vínculos con el poder, operando una rama, se volvió una rama del cártel Jalisco Nueva Generación. Y hay que decir que mientras Adán Augusto era jefe de la Secretaría de Gobernación, pues el cártel Jalisco, el sexenio pasado, se expandió de manera muy importante. Sí, por lo pronto la barredora tiene presencia en Chiapas, tiene presencia en Veracruz, y vemos de este lado, Alejandra, operativos espectaculares como lo que sucedió en el sur del Estado de México hace un par de días. No hemos visto algún operativo de esta magnitud en Tabasco, y aquí es importante esto porque una cosa es el cruce de acusaciones entre políticos y demás, y otra la realidad que están viviendo los tabasqueños, ¿no?
Sí, es un poco lo que te decía. Va a ser muy importante ver si el gobierno federal realmente respalda al gobernador Mike, que es el que acabó desenmascarando a Hernán Bermúdez. Es importante también notar que, por ejemplo, en Chiapas hay un gobernador que sí está trabajando de manera muy seria en la contención del crimen organizado. Hoy está entre los estados que más reducción de crimen organizado ha tenido y sin querer hacer acusaciones, si no tengo pruebas, pero por pura inducción, pues recordemos que la esposa de Rutilio Escandón, que era el gobernador el sexenio pasado, es la hermana de Adán Augusto, bueno, ya murió, y fue también cuando el cártel Jalisco Nueva Generación entró a Chiapas y empezó, digamos, todo el desorden y toda la crisis de violencia que vivió Chiapas a lo largo de casi 6 años. Entonces, hoy lo están parando, el gobierno chapaneco está trabajando, eso lo están conteniendo, Campeche todavía está en veremos, y lo que no vemos son, como bien dices, un trabajo serio, donde tengan recursos y donde tengan apoyo federal en el estado de Tabasco para realmente contener cualquier reacción que pueda tener la barredora. Bien. No es menor, Juan, es muy delicada la situación. Tan delicado que se ha generado todo un escándalo. Ojalá que pronto puedan atender a la población en Tabasco. Alejandra, muchas gracias, como siempre, por tu análisis. Te diría nada más, Juan, que está la parte social y la parte de la crisis que sucede en las calles de Tabasco y la parte política. Al final, cuando no hay consecuencias, Juan, es cuando llegamos a estas crisis de desorden absoluto en las ciudades. Bien. Y no es el primer estado. Alejandra, muchas gracias y buenas noches. Un gusto saludarte como siempre. Gracias, Alejandra Cuyen. En el Viernes de Cine, José Antonio Valdés Peña, investigador, crítico y docente del Séptimo Arte, nos habla del 44º Foro Internacional de la Cineteca Nacional. Un espacio para el cine experimental, el documental y los nuevos directores. Estas fueron las cintas elegidas: Intonino, de Tandewí Jansen, Acerca de un héroe, de Piotr Wenneweiss, Las novias del sur, de Elena López Reira, Cosmos, de Germán Rux, Lázaro de noche, de Nicolás Pereda, La eterna adolescente, de Eduardo Esquivel. Hasta el próximo 10 de agosto se realizará la edición 44 del Foro Internacional de la Cineteca Nacional. José Antonio Valdés Peña, nuestro experto en cine, preparó una selección con algunas de las cintas que ahí se van a exhibir. José Antonio, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Bien, Juan, pues muchas gracias. Efectivamente, vamos a hablar por lo menos de 6 de las 14 películas que conforman un evento muy especial que nació en la Cineteca Nacional hace 44 años para, pues, privilegiar el cine documental, el cine de los nuevos realizadores y el cine experimental, que va siempre provocando que el cine vaya evolucionando, Juan. Entonces, pues me voy rapidísimo con estas películas que elegimos, muchas de directores mexicanos que están relacionados con otras cinematografías extranjeras. Por ejemplo, Tandewí Jansen, cineasta mexicana que reside en Inglaterra, nos presenta Intonino, una película bien interesante, Juan, que ocurre en un futuro apocalíptico, en una ciudad que está profundamente vigilada por cámaras y donde de pronto dos personajes de origen mexicano se encuentran y tienen en común hablar mixteco. Entonces, a partir de este lenguaje es que los dos personajes van construyendo una relación y bueno, pues una película bien interesante, la verdad. Acerca de un héroe, del director Piotr Wieniawicz, pues tiene algo muy importante. Hace unos cuantos años Werner Herzog, en un arranque, como siempre, en un arranque de emoción, dijo: ninguna inteligencia artificial podría hacer una película como las mías. Pues que este director se pone a cargar toda la información que juntó de Werner Herzog en una inteligencia artificial y tenemos una película hecha como en el estilo de Herzog, con los temas de Herzog, con Herzog hecho en forma virtual. Ya aprovechando y que, bueno, la tecnología. Pues aprovechando la tecnología, pero también es muy aterrador que ya tú puedas llenar una inteligencia artificial del cine de Martin Scorsese y hagas una película al estilo de Scorsese. Entonces, esta es una de las películas que más le va a gustar al público de este Foro Internacional de la Cineteca. Las novias del sur, una película de Elena López Riera de España, pues nos habla a través de diferentes entrevistas, Juan, de cómo diferentes mujeres de diferentes generaciones españolas se enfrentaron al descubrimiento de su sexualidad, a vivir roles impuestos socialmente, a vivir maternidades también de alguna manera impuestas. Entonces, pues la directora va hablando también desde su generación como mujer joven, que ya no se va a casar, que ya no quiere tener hijos, y ahí es donde viene el encontronazo ideológico de esta muy interesante película, Las novias del sur.
Cosmos de Germinal Rue, pues también es una coproducción entre Suiza y México, donde tenemos la presencia de una gran actriz, Ángela Molina, quien filmó esta película en este blanco y negro tan contrastado, la historia de una mujer que vive en una soledad absoluta después de haber perdido a su marido y se encuentra a un personaje de la cultura maya con quien va a compartir precisamente su vejez y el amor. Una película bien interesante. Lázaro de Noche de Nicolás Pereda, pues uno de los grandes campeones del cine de autor mexicano, pues nos presenta en esta película una especie de película dentro de la película, o hasta podríamos decir una especie de taller cinematográfico, donde 3 actores están haciendo casting para una película que es la película que vamos a ver. Entonces eso la hace muy interesante y como siempre, pues Nicolás Pereda nos tiene cosas muy sorprendentes siempre. La Eterna Adolescente, finalmente, de Eduardo Esquivel, pues es la historia de una joven que murió siendo una adolescente y se quedó, Juan, en las películas, se quedó en los archivos familiares y de pronto pues una familia que se reúne cuando la madre sufre una crisis emocional, pues va a estar todo el tiempo dependiendo de la imagen pues de esta gente que se muere joven, todo el mundo envejece alrededor de ellos y finalmente ellos se mantienen en el recuerdo y en la memoria. Entonces, bueno, pues 14 películas que se proyectan a partir del día de hoy en la Cineteca Nacional. En cinetecanacional.net van a poder encontrar toda la información. Luego, pues como sucede igual que con la muestra, el foro pasa a la zona metropolitana, al circuito cultural y bueno, pues la mayor cantidad de las películas se pueden ver en este evento que la verdad año con año nos sorprende por la calidad de selección que tiene y sobre todo en esta ocasión, Juan, bien importante, todos estos directores que están trabajando en Suiza, en Gran Bretaña, en Holanda, en estos países donde, pues no es Hollywood, pero sin duda están dejando una huella muy importante. Entonces, bueno, ahí está el 44 foro. No hay duda, la Cineteca siempre va a ser Claro el refugio de los cinéfilos, todos aquellos que dicen, yo no quiero ver el cine comercial. Así es. Ese es un gran momento. Siempre hay buen material en la Cineteca, Claro que pero sí. en este tipo de foros, pues por supuesto que conjuntan lo mejor, ¿no? Así es, y en un momento donde pues temas como la inteligencia artificial están siendo verdaderamente importantes, pues esta película sobre Werner Herzog está que ni mandada a hacer. A mí me llama la atención la Eterna Sí. Adolescente porque cada uno de los personajes, no sé si estás conmigo, siempre en la familia vas a encontrar a uno parecido que dices, ah, caray, Sí, claro. como que tengo uno cerca, o en la familia del vecino hay uno muy parecido, no sé, están muy bien definidos los personajes. No, y además, pues el director hizo esta película en un proceso personal difícil, acababa de morir su madre, el personaje central es una madre precisamente que tiene un colapso nervioso, y pues bueno, estas personajes que en la familia siempre quedan, que se fueron temprano, y que se quedan siempre jóvenes, ¿no? Sí, claro. ¿Y qué ocurre cuando todo mundo empieza a envejecer y empieza a hacer su vida alrededor? Entonces, pues bueno, son esos temas muy profundos y puntuales que tocan estas películas. José Antonio, murió Hulk Hogan. Sí, hombre, qué Cuéntanos de su cosa. incursión en el cine también, porque no solo estuvo en la lucha libre, ¿no? No, hizo muchas cosas, hizo un montón de apariciones en televisión, incluso por ahí en algún momento se enfrenta con Rocky, con Sylvester Stallone, desde luego. Ahí lo estamos viendo haciendo lo que mejor sabía hacer, que era rasgarse las vestiduras y mostrarnos ese físico de He-Man, amo del universo, ¿no? Sí, claro. Pero hay una participación en especial que me encanta, porque es de eso donde el cine y se rompe la playera y finalmente los Gremlins asumen el reto y finalmente la película se reinicia. Esto es muy bonito y además adoraban, y creo que también pues deja una muy importante pues educación para los propios luchadores mexicanos que se sensibilizaron a su público más joven, ¿no? Bueno, era partidario de Trump, cosa que no nos gusta mucho, pero en poco fin, racista, polémico, muy bien. finalmente pues ahí Hulk Hogan tenía también su corazoncito político y ahí lo tienen, pero era un tipazo y pues sí lo vamos a extrañar, era una figura muy importante para quienes crecimos en los 90. José Antonio, pues muchas gracias por las Gracias, recomendaciones. Juan. Buen Muchísimas fin de gracias semana. a ti. Qué amable, Gracias. gracias José Antonio. Recuerde seguirnos a través de nuestra multiplataforma. Soy Rubén Rojas. Hasta pronto.